Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Luis Ernesto Araujo. Lo conocemos sus amigos como Lue Araujo. Cartagenero, abogado, magíster en políticas públicas de la Universidad de Harvard, emprendedor, diplomático y una persona que ha avanzado mucho en un concepto de asesoramiento integral a líderes empresariales, a líderes públicos y que influencia su transformación, su toma de decisiones, sus hábitos y su capacidad de conectar con la gente. Es también hoy un destacado influenciador en temas de mindfulness y de reflexión personal frente a la vida y me complace muchísimo, Luis, que estés acá en Tres Respuestas. Presidente, yo feliz de estar acá, honrado, y me gustó una cosa que dijiste, lo más importante en esta conversación, amigo. Así es. Y de verdad es una amistad que tú sabes que yo he valorado a lo largo de más de 20 años de amistad que hemos tenido y he sido fan y admirador tuyo Muchas y gracias. estoy feliz de estar aquí. Hace pocos días estaba escuchando una charla de un importante asesor empresarial español que también ha trabajado mucho los temas del ser. Y entonces él hacía una pregunta. Decía, ¿tú quién eres? Y entonces, ¿por qué hago esa salvedad? Porque él dice que la gente se define, bueno, yo soy emprendedor, yo soy político, pero eso es lo que uno hace. Otras personas dicen, bueno, yo soy cartagenero, yo soy bogotano, eso es de dónde eres. Otras personas dicen, bueno, yo soy escritor, me gusta la música, no, eso es lo que te gusta. La pregunta del ser, que yo sé que le has gastado mucha reflexión y con eso casi siempre abro estas conversaciones, es ¿quién es Luis Araújo? Hoy en día me defino como un experto en mindset de alto rendimiento, pero tienes razón, eso está muy ligado a mi quehacer profesional, pero te lo voy a contestar como se lo respondí un día a Mauricio Montaner. Lo de tú, ¿quién eres? Y le dije, yo soy un alma, yo soy la mayor creación de Dios, como lo somos todos los seres humanos. Y eso implica que somos co-creadores de nuestra realidad. Y yo creo en eso, presidente. Yo actúo sobre eso. Creo que es la definición más completa que podemos tener de quién somos. Y eso nos abre muchas posibilidades porque en lugar de limitarnos, nos genera una amplitud de mente para saber que somos seres ilimitados. Luis, has hecho una carrera asombrosa, joven, has pasado por múltiples etapas, múltiples facetas. Has estudiado en las mejores universidades del mundo, has tenido que vivir grandes momentos de felicidad en la conformación de una familia, en el desarrollo empresarial, pero también has pasado por momentos muy difíciles, el secuestro de tu padre durante años, el vivir con esa incertidumbre. Y hay algo que quienes te conocemos y somos tus amigos siempre hemos valorado y es difícilmente hay alguna vez que no te haya visto feliz. Entonces, quiero empezar también por esa reflexión, porque sé que hoy trabajas muchísimo desde ese aspecto. ¿Cómo defines la felicidad? Y lo parto también desde la configuración del éxito. Hoy estaba escuchando una charla del profesor Mariano Puig, donde decía, está el éxito de el tener. Muchas Ujú. personas son exitosas porque tienen, pero hay otras personas que es la felicidad del ser y tiene que ver con estar siempre irradiando esa alegría y personas que le enriquecen la vida a otros a partir de la conversación. Entonces quiero empezar también por ahí. Tú sabes que decía Michael Jordan, que las personas confunden los símbolos del éxito con el éxito. Y esa es una reflexión bien importante porque el éxito lo hemos estado definiendo de acuerdo con las expectativas de otros, con el tamaño de la cuenta de banco, el carro que manejo, los metros cuadrados en los que vivo, el barrio en el que estoy, a qué universidad fui. Y yo he tomado la decisión de que el éxito para mí significa la realización progresiva de una meta que sea digna de mí. Fíjate que eso nos conecta con metas y nos conecta con no que yo sea digno de la meta, sino la meta que sea digna de mí. Eso para mí significa que nosotros le vamos a dedicar
nuestra vida a buscar una meta que sea valiosa. Eso nos conecta con qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que más queremos en la vida. Esta vida es muy preciosa y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero? Y desde ahí empieza uno a conectarse con la felicidad. La felicidad es una decisión, presidente, la felicidad es una decisión. Y gracias por ese contexto que dabas. Yo te digo honestamente que la felicidad es una decisión diaria. Cuando mi papá estaba secuestrado, yo estaba el primer mes, sobre todo lo recuerdo muy vivamente, absolutamente abrumado emocionalmente. ¿Sí? Y un día, yo en ese momento tenía 20 años, para poner un poquito de contexto, tenía 20 años, mi hermano Ferni tenía 17 y lo invitaron a una fiesta. Y dijo, yo voy. Y yo le dije, no puedes ir, mi papá está secuestrado. Y eso detonó una conversación con mi mamá. Y mi mamá dijo, la felicidad es una decisión de ustedes. Y aún en medio del dolor, ustedes se pueden dar permiso de ser felices. Fue muy impresionante esa intervención de mi mamá y la recuerdo hasta hoy. Tremenda frase. Tremenda. Y dije, ok, ¿cómo en medio de este dolor empiezo a buscar la felicidad? Y te voy a hacer otra conexión relacionada con la definición de éxito. Yo me puse una meta. Mi papá me va a encontrar mejor cuando regrese que lo que yo estaba cuando se lo llevaron. Definir una meta es demasiado relevante. ¿Nunca dudaste de ese regreso? Mira, mentiría si te digo que nunca dudé. Sí, hubo momentos de duda, como los tenemos todos. Tenemos momentos de duda y de preocupación. Lo relevante para mí no es no dudar, sino qué hago, y ahí entra el tema del mindset, porque nosotros somos los creadores de nuestros propios pensamientos. Entonces, si yo tengo un pensamiento de duda, eso es un mensaje, eso es una información. ¿Qué hago con eso? Cuando yo tenía esos pensamientos, los ponía en reposo. Decías, ¿por qué estoy dudando? Porque hace mucho tiempo no tenemos información, porque no sé en qué estado se encontrará, porque hubo un periodo, presidente, de 3 años Ujú. sin ninguna prueba de supervivencia. Entonces, todo eso lo usé yo para trabajar mi mindset, para prepararme, para una cosa que yo trabajo con mis clientes, hacer que el futuro sea más grande que el presente y que el pasado. Entonces, yo en ese contexto decía, ok, un escenario, mi papá regresa. ¿Cómo va a regresar? Claro. Otro escenario, no regresa. ¿Sí? Y cada escenario producía distintas ansiedades, estreses, preocupaciones. Yo creo que el contexto es relevante, sobre todo porque muchas personas, esto va más allá del secuestro y de ese hecho político y de violencia, muchas personas viven su vida desde las emociones del estrés. Entonces, el mensaje que yo quiero transmitir acá con tu pregunta es, nosotros tenemos que ser capaces de pensar más grande que las emociones que tenemos. Eso tiene mucha trascendencia. Y ahí tengo que hacerte una pregunta. Viviste ese momento, estabas también 20 años, estás formándote, y ser feliz era una decisión, pero también continuar la formación en lo que decías, que mi papá me encuentre mejor. Y empezaste una carrera. Entonces, ¿cómo es esa vida paralela, para compartirse a las personas que nos están escuchando y viendo, de Louis, 20 años, joven, lleno de expectativas, de ilusiones, de ganas, de ambición, viviendo y conviviendo con una tragedia y tomando esa decisión de voy a ser feliz y voy a evolucionar? ¿Cómo es esa trayectoria también en ese marco y qué te dejaron también esos años para ser la persona que eres hoy? Mira, presidente, no era fácil, era bien complejo eh, y varias decisiones me ayudaron. Primero, a mí me ayudó mucho que, digamos, lo que yo hago hoy está muy influenciado por lo que fue mi adolescencia. Yo me crié en una familia que me enseñó a trabajar mi mindset. Yo tuve una gran influencia de mi abuelo en esos años de formación de la adolescencia. Mi abuelo me compartía libros como Los 7 hábitos de Covey, libros como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, Piense y hágase rico de Napoleón Hill, Liderazgo sin respuestas fáciles de un señor que luego fue profesor mío de liderazgo.
esas conversaciones me ayudaron mucho. Yo tenía a dónde recurrir para apalancarme en esos momentos tan difíciles y tan retadores y tan abrumadores. Si la emoción, las emociones del estrés, las emociones negativas, la rabia, la angustia, el dolor, la ansiedad, la frustración, el miedo, todas esas emociones estaban presentes. Poder tener conciencia de esas emociones y darles su espacio, porque no era negarlas, sino saber que estaban ahí, pero que yo no me podía dejar consumir por ellas. Entonces esto era un trabajo cotidiano, ¿sí? Yo te diría, son prácticas que yo sigo haciendo hoy, son ejercicios que yo le enseño a mis clientes hoy, ahora podemos hablar de eso. Pero el trabajo de mindset no es una cosa que uno hace el domingo a las 6 de la tarde y se olvida de eso hasta el siguiente domingo. Diariamente. No solo es diario, sino es Todo constante. constante. En el momento en que, no sé, un carro se me atraviesa y yo voy manejando y se me atraviesa un carro, ahí hay un momento de mindset. En el momento en que siento que estoy tarde para una reunión, hay un momento de mindset. En el momento en que estoy abrumado por las emociones del secuestro de mi papá, son momentos de mindset. Entonces, yo tomé la decisión de que mi futuro iba a ser más grande que mi pasado. Pero además, en ese entonces, que tú y yo nos conocimos además, yo decía, yo tengo que tener fe en mi país. Yo tengo que tener fe en que Colombia también va a tener un futuro más grande que su pasado. Yo sigo teniendo esa fe hoy, a pesar de lo que la realidad del momento pueda decir. Porque solo pensando, uno tiene que usar la imaginación para imaginarse ese futuro más grande, que es una de las 6 facultades mentales que tenemos. Eso no lo sabemos. Tenemos 6 facultades mentales, una de ellas es la imaginación. Si yo no soy capaz de imaginarme el futuro, entonces estoy en modo reacción en lugar de estar en modo creación. Mantenerme en modo creación fue muy clave en ese momento de la vida. ¿Cómo ha sido esa carrera cuando la miras hoy? Hoy cuando asesoras CEOs, asesoras alcaldes, presidentes, asesoras equipos corporativos, cuando estás transmitiéndole una serie de contenidos, mensajes, experiencias y ayudas a mucha gente a ordenar y a navegar también momentos complejos, pero justamente a construir ese éxito de futuro. ¿Cómo ha sido esa trayectoria tuya para llegar acá? Y a veces muchas personas piensan que el camino es lineal, pero estuviste en la presidencia, después estuviste trabajando en el sector privado, después has tenido siempre ese bichito de la política ahí presente, vas a Cartagena, estás en la administración distrital, te vas a Harvard, estás en la Embajada de Colombia en Washington y después dices, bueno, voy a emprender y voy a emprender en la educación, voy a emprender también en la formación y ahora en un contexto de ayudar Sí. a los líderes a ser mucho mejores personas. Yo te diría, como dijo Steve Jobs, los puntos solo se conectan cuando uno mira para atrás. Cuando yo comencé, no tenía esa claridad. No fue una trayectoria lineal, evidentemente. Yo te diría que los primeros 10 años de mi vida profesional, que fueron en el gobierno, en lo público, fueron como 10 años de un deportista de alto rendimiento, ¿sí? Dejándolo todo en la cancha. Pero como tú bien lo sabes, eso de todas maneras produce lesiones. Eso era un ejercicio muy complejo en unos momentos muy difíciles y además lidiando con lo de mi papá. Entonces emocionalmente era abrumador, como lo he dicho. Eh, yo decidí, para mí fue un cambio muy relevante en mi vida cuando yo decidí casarme. Y eso me hizo pensar en el futuro. Pero te confieso una cosa, y esto es una intimidad. Un día Andrea me dijo, mi amor, hagamos como una cartulina con la visión que queremos tener nosotros de nuestro futuro. Y yo no fui capaz. Me, me dolió la invitación a hacer ese ejercicio. Y yo me quedé reflexionando, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no soy capaz de hacer esto? Sí, lo traté como algo irrelevante, como algo innecesario. Y yo me daba cuenta que mi reacción le causaba dolor a Andrea, pero yo no sabía de qué otra manera reaccionar ante esa invitación. Me di cuenta que mi imaginación estaba limitada. Entonces, Y limitada, ¿por qué? Por la presión de
el éxito, la presión de a veces el tener versus la presión del ser. Me imagino que son cosas Limitada, que nos pasan todos los limitada días. por vivir en modo supervivencia, Ajá. el día a día, de modo reactivo. Y uno de los saltos que nosotros tenemos que dar en el proceso de crecimiento y en el proceso de lograr sueños grandes es ese salto de el modo supervivencia al modo creador. Ujú. Yo ahí caí en cuenta de eso. Y eso me ayudó a comenzar a definir cómo quería yo vivir mi futuro. Me di cuenta que estando en lo público no era, que los salarios no eran los que me iban a poder darle a mi familia Lo que la querías. vida que yo quería darles. Entonces me cuestionó mucho y comencé con Andrea a definir un plan. Vámonos a estudiar, ¿sí? Yo tenía 28 años, Andrea 25, y comenzamos a tomar esa decisión. Y ese fue como el primer momento de cambio de carrera. Y yo no quiero estar en lo público, pero yo no sabía en qué quería estar. Todo mi mindset era alrededor de lo público. Y lo que me habían enseñado en mi entorno era, Lue, tú mínimo alcalde, mínimo gobernador, mínimo senador. ¿Y por qué no soñar con presidente de la República? Y en ese momento yo me cuestionaba todas esas ideas. Historia larga, corta, nos vamos a Boston. Pero yo sí le dije a Andrea, ¿cuál es la maestría que tú te sueñas? Y ella me dijo, yo me sueño un MBA en Babson. Y dije, ok, apuntémosle a eso. Yo me sueño una maestría en administración pública en Harvard. Si nos aceptan a los dos, no sabemos cómo lo vamos a pagar, pero Pero nos cómo no vamos. importa. Nos vamos y ahí miramos qué pasa. Ese fue un primer momento de cambio y te confieso otra cosa. Me entregan el diploma de Harvard y yo todavía no tenía resuelto qué quería hacer. Eso suele pasar. Y, pero es bien interesante para lo que hago hoy en día, te voy a decir por qué. Porque entré como en una depresión. Yo salía a correr por el Charles River, yo corría 20 kilómetros todos los días. Me lesioné de tanto correr, ¿sí? A lo Forrest Gump, Ujú. buscando respuestas en esas corridas. Me salieron dos ideas, que tú las mencionaste ahorita, educación y liderazgo. Yo dije, acá hay algo, pero todavía no sabía ¿Por dónde cómo era la cosa? combinarlas. Y me di cuenta también de otra cosa bien interesante. Todos tenemos un bichito por dentro que nos habla, que a veces se manifiesta como una insatisfacción con la vida que uno está llevando. Bien interesante prestarle atención a ese bichito de insatisfacción, que no es lo mismo que ser malagradecido. Uno puede ser muy agradecido y estar insatisfecho. Yo dije, ve, la insatisfacción que yo siento es un estado creativo. Usemos este estado creativo. Entonces me lancé un poco al vacío de crear unas empresas que se metieran en educación y liderazgo. Y luego vino otro momento decisivo, cuando vendí todo para irnos a Estados Unidos a hacer lo que hago ahora. ¿Sí? Ayudar a personas que han sido muy exitosas a transitar. ¿Sí? Cuando uno está pasando de A a B, es decir, de un equilibrio a un nuevo equilibrio, lo que hay en el medio no es equilibrio, sino desequilibrio. Claro. Y el ser humano quiere el equilibrio. Entonces yo ayudo a transitar ese desequilibrio, pero con decisión, con claridad, con foco, con herramientas concretas, como te lo dijo aquí el alcalde de Miami, no con pseudociencias, sino con herramientas científicas. Y yo creo que eso nació de mi propia búsqueda, ¿sí? De estar en esos caminos que tú describías ahora y decir, ¿por qué se dificulta tanto? ¿Cómo desarrollo una metodología que nos dé claridad y que nos impulse hacia adelante? Un día tuvimos una conversación en Miami. Estabas con Andrea hace no mucho tiempo, Sí, que también estabas acabando de consolidar el modelo de lo que haces hoy. Y tú me decías, ¿cómo defines lo que yo hago? Y le dije, no, tú, o sea, no eres un coach porque no me gusta, y eso no lo digo en detrimento de quienes son coach, pero el coach es una persona que de alguna manera te está llevando todos los días a hacerte unas preguntas, tiene un tema mucho más mecánico, más progresivo, pronto, también íntimo desde la persona, pero también desde el lado laboral. Pero cuando tú dices el mindset, y esa es la parte que a mí me llama la atención, te he visto trabajar con gente muy exitosa, muy rigurosa, gente que se da duro, que se exige demasiado, pero cuando entras a hacer un proceso de acompañamiento y de intervención,
les ayudas a balancear la vida Mm. y a encontrar en ese balance un progreso exponencial. Sí. Ese método, el método LUE, ¿cómo surge? ¿Dónde están esos ingredientes? Y pues no se trata que el mago nos cuente todos los trucos, pero ¿en qué consistiría un método para desarrollar un mindset que pudiéramos compartir con las Sí, personas claro. que te escuchan, que te ven, que te siguen, que quieren también aprender de ti o seguir tu ejemplo? Yo sonrío es por lo potente de la pregunta y porque las conversaciones contigo siempre son así de inspiradoras. A ver, primero definamos un segundo qué es el mindset. Yo diría que es nuestro sistema operativo. Y ese sistema operativo determina cómo nosotros vemos la realidad. Por lo tanto, las decisiones que tomamos o dejamos de tomar, las acciones que emprendemos o dejamos de emprender y por lo tanto los resultados que obtenemos. Entonces, cuando a mí alguien me dice, Luis, ¿cómo sé que tengo que trabajar mi mindset? Yo le digo, mira tus resultados. ¿Hay algún frente en tu vida? Relaciones, finanzas, cuánto estás ganando, cómo estás manejando tu tiempo, tu salud. ¿Hay algún frente de tu vida donde los resultados no te gusten? Casi todo el mundo tiene algún frente de la vida donde los resultados no le gustan. Entonces yo les digo, comencemos a hilar y nos damos cuenta que es un tema de mindset. Esto es como tener instalado Windows 94 y querer operar, ¿sí? Inteligencia artificial. No Correcto. funciona. Hay que hacer el upgrade. Entonces tenemos que hacerle un upgrade a el mindset. Y El eso método, implica desaprender. claro, implica soltar mucho. Lo que pasa, bueno, ahora podemos hablar de eso, no, para no desviarme de la pregunta inicial que me hiciste. Entonces, ¿cómo pudiéramos comenzar a pensar en esa metodología? Yo invito a todas las personas que están viendo esta conversación a que piensen en sus sueños como un primer elemento, porque eso ayuda a tirar un ancla hacia el futuro y empieza uno a ver qué brechas hay entre el futuro que yo deseo y la realidad en la que estoy hoy. S- Esa brecha nos muestra cuál es la brecha de mindset que tenemos. Esa brecha es como despertar a un dragón oculto. El sistema, presidente, está diseñado para defender al sistema. Claro. Entonces, uno saca un sueño y enseguida el cuerpo lo rechaza. Dime cómo lo vas a hacer. Ah, no sabes cómo, entonces no vale la pena. Claro. Y empieza a matar el sueño. Claro, los sueños grandes, nadie sabe cómo se hacen. Esa es la belleza, descubrir el cómo. Pero hay una cosa que yo he entendido en este proceso. Entonces, si lo fuéramos a volver como unos pasos sencillos iniciales, piensen en un sueño grande. Ahora, conviertan después ese sueño en una meta. De ese sueño, ¿a qué puedo aspirar los próximos 3 meses? Ya se me acerca el sueño, ya tengo que empezar a tomar decisiones hoy. Empieza a salir el miedo. Buenísimo, porque entonces ahí vemos que es lo que tenemos que trabajar. Esos primeros 3 pasos son cruciales. A partir de allí viene todo un proceso de acompañamiento para lograr que esos sueños se materialicen. ¿Qué he descubierto yo como elemento complementario de lo que estoy diciendo? Cuando uno tiene un deseo, uno tiene que entender esto. No hay nada caprichoso en la naturaleza. No hay nada caprichoso en la naturaleza. La implantación de un deseo en un ser significa que su gratificación está en la constitución de ese propio ser. Es decir, si tú tienes un sueño, tú tienes todos los talentos que se requieren para materializarlo. Y no puedo dejar de mencionar los videos que yo he visto de cuando tú estabas niño y manifestaste un deseo. Yo deseo ser presidente de la República. Hay una cosa que yo he admirado mucho en ti, ¿sí? Lo resalto acá en público, y es algo que yo creo que los emprendedores, cualquiera que quiera ser el fundador de su vida, tiene que tener. Cuando uno tiene un deseo, es algo que uno quiere y uno tiene que actuar en eso como un emprendedor. Un deseo que uno tiene no se lo tiene que justificar a nadie. Lo quiero porque lo quiero. Le quiero dar vida, ¿sí?
te voy a comparar con Henry Ford y con Steve Jobs rápidamente. Henry Ford Caramba, dijo, eso sí, honor. si yo le pregunto a la gente qué quiere, qué necesita, perdón, si yo le pregunto a la gente qué necesita, me dicen un caballo más rápido. A la gente no se le ocurre el carro. Y Steve Jobs decía, yo no hago focus groups, yo no hago grupos focales, porque la gente no sabe lo que quiere. Y eso no es arrogancia. Eso es todo lo contrario a la arrogancia. Eso es un estado de servicio elevado. Claro. Porque dice, yo voy a actuar desde lo que yo quiero. ¿Sí? Si tú y yo tenemos un iPhone, no es porque lo necesitemos, es porque lo queremos. Entonces, a partir de lo que Steve Jobs quería, creó un servicio y unas posibilidades para millones de personas en todo el mundo. Tú no necesitas tener una fundación para ayudar a jóvenes. Tú quisiste hacerlo. Y mira el poder de ese querer en las posibilidades, en las puertas que abre, en el cambio de mindset que le está produciendo a tantos jóvenes que están viniendo a trabajar con tu fundación. Lue, como eso es tan importante, ¿cómo hoy te encuentras con personas que de pronto te llaman? Sí. Porque yo sé que tienes que trabajar con inmensa confidencialidad. Y de pronto te llama el CEO de una compañía que ya tiene en la cuenta $100 millones, que tiene su familia, que va al gimnasio 2 horas al día, que está pensando en el retiro, pero te dice, hermano, necesito tu ayuda. Necesito resetear mi mindset. Necesito saber encontrar la felicidad, no del tener, sino del ser. En esa charla que te comentaba de Mario Alonso Puig, él decía que estaba visitando una de las empresas más exitosas de España y decía que quedé sorprendido con los ejecutivos y de pronto fuimos a hacer una caminata en el bosque y se encontraron con un pastor de ovejas que le faltaba un ojo y tenía 3 dientes, pero decía, pero este tipo irradiaba una felicidad Mm, que queríamos estar con él. fascinante. Entonces, ¿cómo es el trabajo hoy? Y esa parte te la quiero contar, te la quiero preguntar es, cuando a ti te llaman y te dicen, vamos a empezar un trabajo Sí. de acompañamiento para el mindset, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo te sientas con la persona? ¿Cuál es el trabajo de diagnóstico? ¿Cuál es la definición del método? ¿Cuánto dura el programa de acompañamiento? Y cómo tú también te exiges en los resultados, porque una de las cosas que a ti te caracteriza es siempre saber medir lo que estás haciendo. Sí. ¿Cómo haces eso? Nos sentamos, a ver, eh, De pronto, sin decir el nombre, puedes tirar un ejemplo. sí, es que se me vienen varios ejemplos a la cabeza al mismo tiempo. Entonces, pienso en uno reciente. Una persona supremamente exitosa, que uno lo ve y dice, tiene todo lo que una persona quisiera tener y más. Quienes, quienes lo conocen lo pueden definir como una persona de éxito. Maravilloso. Pero fíjate lo interesante de lo que hablábamos antes. Esa persona está completamente agradecida y al mismo tiempo dice, Está insatisfecho. ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue en mi vida? Ahí hay una cosa bien interesante en el proceso de diagnóstico. Presidente, todos tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, que no son otra cosa que actividad mental. Actividad mental no es lo mismo que pensar. Ujú. El 90% son iguales a los de ayer. Entonces, en ese proceso de diagnóstico, yo quiero entender la persona cuánto está anclado en ayer, cuánto está anclado en jugar el juego, no a ganar, sino a no perder. Y este es uno de los grandes saltos que dan las personas que trabajan conmigo. Dejar de jugar a no perder, a jugar a ganar. Cuando una persona ha acumulado tanto éxito, empieza un proceso de proteger ese éxito, en lugar de construir, e incluso su identidad. Su identidad empieza a estar marcado por ese éxito. Y no soltarlo. Claro. Entonces, esto es bien interesante porque, voy a decirlo de una manera medio exagerada, corren el riesgo de convertirse en una caricatura de ellos mismos.
Pero aquí es donde está parte del diagnóstico esencial. Cuando estamos en una conversación, yo me empiezo a dar cuenta que cuando les pregunto por el futuro se vuelve una proyección del pasado. ¿Te hace sentido lo que estoy Sí, sí, diciendo? claro. Agarran el pasado y lo proyectan hacia el futuro. Y lo hacen de una manera muy elegante, en forma de escenarios. Bueno, yo con esto tengo este escenario, este escenario, este escenario o este escenario. Y eso es el modo no perder al modo ganar. El modo ganar es usar el futuro como herramienta, tener la libertad suficiente para diseñar ese futuro. La única manera de predecir el futuro es diseñándolo uno. Cuando uno usa su imaginación para crear ese futuro, luego usa el futuro como filtro para actuar en el presente. Esto es fácil decirlo, ¿sí? La coherencia que se exige, el coraje para hacerlo es enorme. Ahí viene otro elemento de diagnóstico. El 80% de las personas vivimos, me incluyo, entre el miedo y la rabia. Esto, un estudio hecho por un PhD que ya falleció, el doctor David Hawkins, en una cosa que él denominó el mapa de la conciencia. Se da cuenta que el 80% de las personas viven entre el miedo y la rabia, y eso significa que no pasan a vivir en las emociones positivas. El miedo y la rabia son parte de las emociones negativas. En esa escala de conciencia del doctor Hawkins, el miedo se clasifica en el número 100 y la rabia en 150. Cuando yo le empiezo a preguntar a las personas, por sus sueños, les empieza a cambiar la cara. Dicen, ojalá fuera real. Y digo, no, un momentico, ¿qué tal que el éxito y el dinero no fueran problema? Que el éxito estuviera garantizado y el dinero no fuera problema. ¿Te atreverías a hacer eso? De pronto no. Y les entra una angustia. Lo interesante es cuando ese sueño lo vuelven una meta, acaban de dar un paso que no se dan cuenta inicialmente. Dan un salto cuántico, que es comenzar a vivir en coraje. Coraje en la escala logarítmica del Dr. Hawkins está en 200. Desde allí empieza uno a vivir las emociones positivas, que en lógica de la física son más coherentes que las emociones negativas. Tienen mucha más coherencia y gobiernan sobre las emociones negativas. Entonces, te estoy dando una respuesta larga para contarte cómo es ese proceso, qué implicaciones tiene, cuál es la profundidad en el que se vive. Y obviamente yo no le digo a las personas qué tienen que hacer con su vida, ni más faltaba. Pero sí hay ciencia, hay método para que empiecen a entender cuál es la conversación que están teniendo con ellos mismos, porque la conversación que uno tiene con uno mismo es la más importante. Uno oye los comentarios de todo el mundo, después se acuesta por la noche a tomar una decisión, porque uno es el que tiene que implementar esa decisión. Y allí yo tengo que garantizar que las personas que trabajen conmigo tengan herramientas suficientes para poder poner en contexto la conversación que están teniendo con ellos mismos y saber cuál es la que viene del futuro y cuál es la que viene del pasado, cuál es la que viene de la esperanza y de la fe y cuál es la que viene del miedo. El miedo y la fe, presidente, nos exigen que creamos en algo que no podemos ver, pero la decisión es nuestra. Lue, hace poco, no sé si él fue profesor tuyo, tuve la ocasión de conocer y dialogar con Arthur Brooks. Mm, Arthur Brooks es un No fue profesor mío, gra- pero extraordinario gran ser humano. profesor Sí. de Harvard y un hombre con una trayectoria de vida también fascinante y escribió un libro que se llama en inglés From Strength to Strength, de fortaleza a fortaleza y plantea cómo vivir la segunda parte de la vida. Como cumplí 49, ya me regalan el libro de Arthur Brooks, entonces me lo devoré, lo disfruté mucho y habla sobre esas transiciones en la vida. Mm, Eh, la gran mayoría de empresarios exitosos, los Steve Jobs, inclusive también lo veo en el campo mío, aunque hay excepciones, el campo de la política, muchas personas logran construir sus grandes éxitos, sus grandes pilares antes de los 50 años
inclusive una muy buena parte antes de los 45 años. Fundan grandes empresas, logran Mm, grandes fortunas, son presidentes, son directores de medios de comunicación, se convierten, reciben premios, eh, inclusive una muy buena parte de los premios Nobel en algunas de las ramas se consolidan con investigaciones que fueron desarrollados en esa etapa de su vida. Y después viene otra etapa distinta, donde el cerebro procesa de manera distinta, donde se vuelve la mente mucho más reflexiva a partir del pasado, pero también con un sentido de futuro. sí, Entonces, las inteligencias mutan y obviamente te ha tocado trabajar con personas que están en esa transición que tú no lo estás todavía. así es. Entonces, ¿cómo también es ese proceso de acompañar a las personas en esa transición de el ser por el tener, porque hay muchas personas que se aferran por miedo a yo fui algo Mm, y si no tengo el poder y si no estoy mostrando el poder, entonces estoy es en un proceso decreciente de vida. sí. Otras personas viven a partir de los éxitos de otras épocas y entonces ahí viene la pregunta, ¿quién eres si te quitaran todos los títulos que has obtenido? ¿Quién eres si te quitaran todo el dinero que has tenido? ¿Quién eres si te quitaran los reconocimientos que has logrado? Y ahí es donde hay también un elemento de conciencia personal, de felicidad con quien somos, sin estar en ese apego de tantas cosas que nos han rodeado. ¿Cómo has manejado esos procesos de transición también con muchos de los clientes tuyos? Primero, ese es un gran libro y Arthur Brooks es una gran inspiración. Y voy a tratar de respondértelo de manera corta. Redefiniendo el éxito. Es bien importante redefinir el éxito porque algunas personas creen que haber subido a la cumbre fue su momento más exitoso. Haber obtenido el premio Nobel, haber obtenido la presidencia, haber fundado X empresa o haberla vendido a tanto. Hay muchos casos de estudio de personas que han sido así de exitosas. Si no se plantean cuál es la meta que sigue, a la que le quieren dedicar su tiempo, piensan que, que ya la vida no tiene más sentido para ellos. Entran en unos procesos de depresión enormes, donde empiezan a creer que ya la vida pasó. Entonces esta lógica de el futuro siempre es más grande que el pasado nos tiene que acompañar. Y el proceso de acompañamiento a esas personas está anclada en esa realidad. ¿Sí? El futuro, el futuro es una herramienta. Así yo tenga 95 años, el futuro es una herramienta. Tener sueños hacia adelante, el futuro es una herramienta. Es una herramienta si soy capaz de usarla en el hoy, porque nos permite ponernos en modo creador. Salir del modo supervivencia nos lleva además a considerarnos no solo protagonistas de la película que es nuestra vida, sino dueños de la película que es nuestra vida. Hay un montón de gente que se la pasa con el síndrome del impostor. Claro. Y entonces, dejar atrás el síndrome del impostor es otro de los grandes saltos de este proceso de Que ese trabajo. síndrome es a partir de la duda personal de si la gente es capaz de hacer la responsabilidad que tiene. Una de las cosas que yo estaba observándote, yo venía observándote y decía, ¿qué va a hacer el presidente Iván Duque cuando termine la presidencia tan joven? Y yo creo que tú eres una gran inspiración para muchas personas que pueden ver en tu ejemplo cómo estás construyendo siempre un futuro más grande que tu pasado. Es fascinante porque tu identidad no está definida por haber sido presidente. ¿Sí? Lo uso como ejemplo en esta conversación. Creo que es supremamente relevante. Tu identidad no está definida. Es que yo fui presidente. Cuando yo te oigo interviniendo en entrevistas, en paneles, dando conferencias, tú no estás hablando, es que cuando yo fui presidente, esto fue lo que pasó. Cuando yo fui presidente, cuando yo fui presidente, cuando yo fui presidente. Tú estás hablando, un momento, ¿cuál es el futuro que viene?
¿Cómo nos preparamos para ese futuro? ¿Quiénes tenemos que ser nosotros? ¿En quiénes nos tenemos que convertir los colombianos para poder abrazar el futuro que nos soñamos? Esto no depende del político de turno. Esto es un proyecto de país. Digamos, hacer que el país que uno sueña se vuelva realidad es un proyecto de cada uno de nosotros, sea Colombia, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos o España. Da igual. Es un proyecto mancomunado. El político es un visionario. No hay político que gane que no proponga una visión. Puede que Claro. estar uno de acuerdo o en desacuerdo. Está bien, pero esa es una discusión que vale la pena. Pero luego esa visión tiene también un cuatrienio, ¿sí? Y uno no puede quedarse apegado es a esa visión y a lo que yo hice por esa visión. Y ahí, insisto, tú eres un gran ejemplo. Entre otras cosas, porque cada año el peso de esos 4 años sobre tu vida es menor. Claro, O sea, yo tenía esa conversación con mis hijos también, donde me han preguntado, bueno, ¿cómo miras tu vida en general y tu paso por la presidencia? Para mí fue culminar sí. un deseo que siempre lo quise hacer, que lo ejercí a plenitud, que lo di todo, o sea, que tengo la satisfacción de haber dejado todo en la cancha. Habrá gente que lo reconozca más, gente que lo reconozca menos, pero ese también es un miedo que quedó absolutamente eliminado. Sí, Yo ya no vivo ni preocupado siquiera de cuál es la valoración o el juicio que la gente puede tener, porque la historia, el tiempo, va dando interpretaciones distintas de esos 4 años. Lo que sí te puedo decir es que hoy, que estoy a puertas del año entrante cumplir 50 años, que es la primera parte de mi vida, sí, pues estamos hablando de un periodo que es menos del 10% de mi vida, que trabajé claro. el 80 quizás para llegar allá, pero que no tengo una atadura con eso. Y por eso todos los días cuando me preguntan qué es lo más grande que sigue, lo más grande que sigue es servir Mm, esta fundación, el trabajo en familia, buscar la felicidad de mis hijos, mi felicidad de mi vida en pareja con María Juliana, trascender, trascender. Entonces, creo que eso para mí ha sido muy positivo. Y yo muchas veces, porque hemos tenido una relación de amistad, donde nos apoyamos mutuamente y compartimos nuestras reflexiones. Nunca hemos tenido una relación de cliente así es. asesor, y ni de aquí para allá ni de allá para acá. Pero sí hacemos muchas veces esa colaboración y a mí me ha impactado mucho cuando he encontrado clientes tuyos, gente que te admira, que te quiere y que, ¿sabes qué? Dice, no, yo rompo la confidencialidad y quiero revelar, además, Mm. que he contado con el apoyo de Luis. Aquí lo hizo el alcalde de Miami, Francis Suárez. Y que una persona lo haga con la tranquilidad de decir, mira, aunque yo tenga todos estos check marks en mi vida, todos estos pergaminos, hay una persona que me está ayudando a ser distinta, a mejorar y que él diga, no tengo forma de agradecer lo que he logrado, es muy valioso. Entonces viene una pregunta que también te quiero hacer, eh, porque todos tenemos límites hasta donde podemos crecer. En este espacio donde estamos, llega un punto en donde ya no le va a entrar una persona más. Si vas a comer, llega un punto donde ya no te cabe un grano de arroz más. Si estás leyendo, llega un momento donde no puedes leer más de ciertos libros al mes, al día, en una hora, ¿cierto? Mm. Entonces, hoy estás bajo un modelo muy exitoso, estás creciendo, pero todos tus clientes quieren que tú estés ahí. Entonces, eso también te obliga a que el máximo nivel de asertividad y de impacto también está determinado por un número de clientes. Sí. Pero como sé que piensas en grande y sé que tienes además una compañera de vida que piensa en gigante, que el sistema solar se le queda pequeño como es Andrea, ¿cómo pensarías, pensando en el futuro, en ampliar más, en democratizar más Mm. ese conocimiento que hoy estás acumulando y de pronto hacerlo un poco más accesible a quienes quisieran tenerlo, pero de pronto hoy no tienen los recursos para lo que vale el acompañamiento en el desarrollo de un mindset? Mi foco ha sido calidad antes de cantidad. Para responder la primera parte de la pregunta, calidad antes de cantidad. Pero yo comencé a ver el feedback que me daban los clientes
Y yo dije, esto es muy importante y hay que compartirlo. Y tomé una decisión hace un año de abrir mis redes sociales y de crear redes nuevas. Un granito de arena me corresponde a mí Claro, por claro, estimular que lo hiciera. claro, claro. En un almuerzo que tuvimos y me dijiste, Luis, eso no se puede quedar en unas conversaciones privadas. Y entonces hoy en día mis redes sociales son una gran fuente de eso. Mi, Y muy poderoso lo que mi estás haciendo. Instagram, TikTok, YouTube, ¿sí? LinkedIn, todas esas redes ayudan un montón. Mantengo diálogo permanente con muchas personas por esas redes, ay, con las limitaciones de tiempo. Eso me da también para hablarte un poquito de cómo manejo un poco la agenda. Y un paréntesis, es de esas cosas que son agradables que uno sabe que si entro a ver el contenido de hoy, es un contenido que va a ser agradable y que me va a dejar algo. Muchas En gracias. un ambiente tan profundamente hostil y desinformativo como terminan siendo las redes. Yo he querido, sí, que haya, en medio de tanta comida chatarra, poder ser una fuente de comida intelectual que agregue valor. Mucha gente me dice, este comentario tuyo me cambió la vida. Hay personas que me dicen, renuncié a una cosa que no quería hacer y me estoy atreviendo a hacer otras cosas que he soñado siempre. Entonces, esa es parte de la fórmula. La otra parte es, y es algo que vengo explorando mucho con el acompañamiento de la tecnología, ¿sí? Que hasta qué punto se puede mantener el impacto y por eso el foco mío de calidad para poder profundizar. Son conversaciones muy, muy movilizadoras donde tener un ser humano del otro lado es muy importante. Yo también tengo mentores, yo también tengo personas que me acompañan, porque ni más faltaba, ninguno de nosotros es Superman, Claro. ¿sí? Y todos necesitamos ir expandiendo nuestras capacidades, ir creciendo. Entonces, parte de la pregunta hoy en día es cómo la tecnología nos puede permitir eso. Y es algo en lo que vengo trabajando con, con mucha disciplina, con mucha diligencia y con mucha constancia. Este fin de semana voy a estar encerrado 2 días con mi equipo de trabajo hablando sobre eso precisamente, porque uno no sabe el cómo y lo bonito del cómo es descubrirlo. Pero yo sí tengo un sueño grande, presidente, y es, yo creo que si cada uno de nosotros tiene la noción de cómo se cambia nuestro mindset, transformamos el mundo para un mundo mejor. Yo a veces creo que vivimos parados desde una zona de escasez, creyendo que lo que el otro tiene me lo quitó a mí. Y si nosotros somos capaces de cambiar nuestro mindset y entrar en una zona de abundancia, vamos a estar en un modo creador, generando valor para todas las personas, viviendo una vida más plena, más feliz, más agradable, más completa en todos los frentes de nuestra vida. Como sé que ya el tiempo se nos va agotando y acá podríamos estar tantas horas, yo quiero preguntarle a Lue por cosas que Lue hace muy bien todos los días en su rol de predicador del mindset a través de las redes sociales y es unas recomendaciones. Entonces, voy a ser muy puntual. Eh, ¿Cuáles serían 5 libros que a todos los que nos están escuchando y viendo, quisiera decirle, mire, ¿saben qué? Su biblioteca no podría quedarse sin tener estos 5 libros que le ayudarían a desarrollar y a configurar un mejor mindset. Y te agrego otra cosa. Dame algo de música, porque sé que tienes también ese talento por la música y tienes además ese talento gigante por la ópera, además de un gran cantante. Yo no diría amateur, porque ya te he visto hacer pruebas bien complejas. Y cuéntame también un poco de algún par de películas o series que ayudan como a hacer esas reflexiones. Maravilla. Ahí te metes en la intimidad. Lo de la ópera es una cosa que me ha fascinado toda la vida y son recomendaciones musicales para la mayoría de la gente muy aburridas. Pero ahora te las doy. Para mí que soy rockero, yo te iba a decir, a mí me tocó tiempo hasta que tuve la disciplina de encontrarle el valor que me llenara, no porque no lo fuera, porque sí creo que la ópera es algo fundamental en la historia de la música.
Hablemos de unos libros. Yo diría que son fundamentales Piense y hágase rico, Napoleón Hill. de Napoleón Hill. ¿Por qué? Ese es un libro que tiene casi 100 años, pero Napoleón Hill extrajo en ese libro 25 años de análisis de las 500 personas, los 500 industriales, inventores más importantes del siglo XX en los Estados Unidos, quienes industrializaron el país, quienes transformaron Estados Unidos. Y, y es un libro que hay que leerlo con paciencia, que hay que estudiarlo más que leerlo. No es un libro para leerlo y pasar, es un libro que hay que estudiar constantemente. Comienza con esta idea: los pensamientos son cosas. Eso hasta hace unos años no se entendía. Eso no lo enseñan en ninguna Claro. escuela de negocios del mundo. Los únicos que entienden ese concepto son los físicos, que entienden que un pensamiento es energía y el poder de la energía. Entonces, si uno lo ve desde ese lente, ¿sí? Casi que uno tiene que ponerse como Einstein, E igual mc al cuadrado. O sea, la energía y la masa se transforman mutuamente, la energía en masa y la masa en energía. Entonces, si los pensamientos son cosas, uno tiene una capacidad de transformación muy grande y de materializar sueños. Entonces, ese es un libro muy importante. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Yo creo que ese es un libro fundamental para los tiempos actuales donde estamos viviendo tanto cambio acelerado. Te voy a decir una frase de ese libro que a mí me gusta mucho. En los campos de concentración, Viktor Frankl se da cuenta que la pregunta clave no es ¿qué esperamos nosotros de la vida?, sino ¿qué espera la vida de nosotros? Tercer libro, Los 7 hábitos de Covey. A mí ese libro me parece que es fácil, me parece que es un libro introductorio muy bueno. Y el primer hábito fue el que ayudó a mi papá a superar el secuestro. Ser proactivo. Ser proactivo no es tomar la delantera, no es tomar el liderazgo, es tomar control de nuestra mente, pasar de ser reactivos a responder. Lo que Viktor Frankl llamó la última de las libertades humanas. Decidir cómo quiero responder. Muy importante, ese es un libro trascendental. Cuarto libro, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, un quiropráctico americano. Te lo he oído mencionar bastante. Sí, Joe Dispenza es un personaje muy particular porque combina ciencia con espiritualidad. Y Joe Dispenza ha sido mi profesor de meditación. Yo medito todos los días. Y esa es una práctica que se la recomiendo a cualquiera. Ujú. No voy a entrar ahora en las profundidades de la meditación. Si alguien tiene preguntas, me las puede hacer. Pero yo, hablando con mi papá, recuerdo que él meditaba 2 horas diarias mientras estaba secuestrado. Particularmente Dispenza le dedica 2 horas a la meditación todos los días. Yo tengo cambios. A veces medito 10 minutos, pero siempre medito. A veces medito 1 hora y media. Sí, pero siempre medito. La importancia de eso es poder volver al presente. Y de esa manera uno tiene más agencia sobre uno mismo. Estoy pensando en un quinto libro para meterle algo distinto. 10x en inglés es 10x is easier than 2x. 10x es más fácil que 2x. Ese pudiera ser una versión medio moderna de lo de Napoleón Hill. Los autores son Dan Sullivan y el doctor Benjamin Hardy, PhD, psicólogo. Tiene la premisa de que cuando uno se pone metas 10x, aclara mucho más el presente y le permite a uno actuar con mucha más claridad y tener una estrategia mucho más clara de lo que uno puede y quiere lograr. Un libro fascinante y una muy buena y fácil lectura. La versión en audiolibro tiene además unas conversaciones entre ellos dos al final de cada capítulo. Una película y una serie, Luis. Hay una película que está en Amazon que es la de Air, de Michael Jordan. ¿Sí? Buenísima. Muy, muy importante esa película. Y yo te mencioné ya Michael Jordan. Michael Jordan
un tipo con un trabajo de mindset impresionante. Hay una escena de esa película en el que Es protagonizada por Matt Damon, Matt Damon, y Matt sí, Damon le dice, que tiene varias películas muy buenas. y una de las frases en esa película fascinantes es: los zapatos son un objeto, lo importante es quién camina en esos zapatos. Claro. Em, y una serie, no sé, yo he dejado de ver mucha televisión, te digo honestamente, para dedicarle tiempo a estudiar. Entonces yo reemplazo horas de televisión por horas de lectura de esos libros. Insisto, son libros que yo repaso mucho, que los estudio mucho, que los trato de poner en práctica. ¿Sí? Para mí, aprender es la capacidad de poner en práctica lo que está ahí. No es memorizarlo. Y le dedico mucho tiempo a meditar y a estar con la familia. Por eso las series han ido cayendo en desuso. Por ahí me vi una que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero de detectives que está en A mí, Apple, a mí en Apple TV, que se llama Slow Horses. es muy buena. Muy buena. Que es, ya se me están olvidando los nombres, pero esta es Gary Gary Oldman. Oldman, Gary Oldman que ha tenido unos personajes claro. fascinantes. Hizo de Churchill en Claro. Y en tiene una además película. en The Professional, es el villano. Sí, sí, Es, sí, es sí. una gran, Sale en Harry Potter, claro. es decir, una carrera tremenda. Yo creo que en temas de liderazgo con todo y el humor, lo que ha hecho Ted Lasso es muy interesante. Sí. Y le he ido como extrayendo también frases que a veces las utilizamos en el proceso de formación de innovadores. Lue, ya sé que el tiempo se acaba. Mi última pregunta. ¿Cuál es tu meta 10X para cerrar el 2025? Mi- Para cerrar el 2025, yo he querido trabajar con 100 clientes este año en procesos de transformación profundos, potentes y duraderos, y eso pasa por la creación de una comunidad de las personas que han trabajado conmigo. Eso es una meta 10X en términos de calidad, no en términos de cantidad. Ujú. Y te voy a decir por qué el foco ha estado puesto allí. Porque todos los que hemos vivido este proceso estamos buscando metas que son grandes, que son ambiciosas, que son inspiradoras, y por lo tanto todos estamos pasando la barrera del miedo y del terror. Todos tenemos dudas, todos tenemos preocupaciones, pero todos hemos dado el salto de la escasez a la abundancia. Y cuando nos juntamos entre todos y nos ayudamos mutuamente, hacemos posible lo imposible. Crear esa comunidad para mí es fundamental en el proceso de edificar este proyecto. Luis Ernesto Araujo, Lue, muchísimas gracias por estar en Tres Respuestas. Muchas felicitaciones por lo que estás haciendo y siempre un gusto escucharte. Muchas gracias, presidente. Un placer enorme estar aquí contigo. Gracias.